tardes. Bueno, damos inicio a la presentación de la Asociación Cultural Amado Bonpland. La van a presentar la licenciada Aurora Arbelo de Mazaro y más adelante el licenciado Fernando González Arcuaga. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer término queremos agradecer al Instituto de Cultura, en la persona de la señora Lourdes Sánchez, a todo su equipo de trabajo, a ustedes los presentes, a las autoridades, amigos, familia. La Asociación Cultural Bonpland, formada aquí en Corrientes, somos un grupo de profesionales apasionados de trabajo voluntario y sin fines de lucro, quienes estudiamos, investigamos y difundimos lo que ha aportado el sabio naturalista francés al avance de las ciencias naturales. Tenemos delegaciones, esta es una de ellas, de la ciudad de Paso de los Libres, que para nosotros es muy importante, dadas las connotaciones que tiene Paso de los Libres en la vida de Amado Bonpland. Está a cargo de la licenciada Gladys Mango de Rubio. En verdad, la esencia de la existencia de la Asociación Bonpland comienza muchos años atrás, cuando desempeñaba la dirección del Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland, que lleva su nombre desde el centenario de su fallecimiento. Quizás que en ese momento, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, que aparte de concretar las pautas dispuestas por la política pública institucional, decidí estudiar, difundir, investigar lo que ha aportado el primer director del Museo de Ciencias Naturales y fundador del mismo. Quizás comenzó con el primer foro franco-argentino, con el segundo foro franco-argentino, las vinculaciones con Francia, siempre con los pasantes. Tuvimos numerosos pasantes franceses que se venían a interesar sobre la vida de Amado Bonpland y lo hicieron en nuestro museo. Siempre las vinculaciones que hemos hecho internacionales la hicimos a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, en su momento a cargo de la doctora Gabriela Basualdo. Quizás en los numerosos encuentros que hacíamos anualmente con los descendientes bonplandianos de Paso de los Libres, que son mucho más que lo que se muestra. Con las visitas y estudio del Museo de Historia Natural de París, donde se encuentran los herbarios bonplandianos y humboldtianos. Reuniones de trabajos en La Rochelle. Publicaciones, algunas internacionales, en La Verdad Sin Rodeo del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales. Desde hace 10 años publico temas relacionados con la vida de Amado Bonpland. Con este catálogo Bonpland naturalista se creó una muestra itinerante
que recorrió desde el Instituto de Cultura las escuelas de la provincia. Y aquí rindo un homenaje a Aurelio Chinini, quien ha sabido compartir sus saberes sobre Mont Blanc. También hicimos vinculaciones con Paraguay, con Ecuador, con Bolivia, con Perú, o sea, todos los países donde Alexander von Humboldt y Amado Mont Blanc hicieron sus viajes científicos entre los años 1799 y 1804, concretando numerosos descubrimientos científicos que revolucionaron el mundo de la época. Y aquí comenzó el vuelo propio. Decidimos fundar la comisión de la Asociación Civil Cultural Mont Blanc. Fue el 9 de junio de 2017, celebrando el bicentenario del regreso de Mont Blanc a América. Aquí está la comisión fundadora. Y para celebrar esto, para nosotros era un gran acontecimiento independizarnos y tener nuestra propia asociación. Hicimos un gran congreso internacional, itinerante. Comenzó en Buenos Aires, organizado por ICOM, Consejo Internacional de Museos, siguió en Corrientes, lo hicimos en el Salón Tupazú. Allí se encuentra la Comisión Francesa. En los últimos acontecimientos intentábamos unir la figura de Mont Blanc con Humboldt, que quizás en Europa estén un poco separadas, pero nosotros trabajamos con ambas figuras. Está la doctora Irene Prüfer, alemana, de la Fundación Alexander von Humboldt, que ahora actualmente vive en Alicante, el ex embajador francés en Paraguay, Denis Bell, que es miembro de honor de nuestra asociación, y él a su vez me ha designado miembro de honor en la Asociación Mont Blanc de París. Allí hemos tenido donación de bibliografía que pasaron a formar parte de nuestro fondo documental. Se hizo una exhibición de los manuscritos montblandianos que pertenecen al ingeniero Iber. En su momento estaban en venta. No sé lo que pasó, nosotros hicimos muchas gestiones, pero no hemos tenido la suerte de lograr ese patrimonio tan importante para Corrientes. Allí está Pancho Benítez, el arquitecto Benítez, nuestro siempre colaborador. Inauguramos una muestra itinerante denominada Mont Blanc, otras miradas, que son todos los aportes de Mont Blanc a la ciencia, Mont Blanc médico, Mont Blanc biólogo, Mont Blanc masón, Mont Blanc humanista, en fin. Siguió la fiesta de la fundación de la Asociación Mont Blanc e seguimos el congreso en Paso de los Libres. Allí está Ramón Blanco, que en ese momento era director de Cultura de la Municipalidad de Paso de los Libres, el doctor Asís Brasil, que es catedrático de la Facultad Católica de San Pablo, que ha prologado nuestro último libro en la biblioteca Mont Blanc de Mont Blanc, llamada Buena Planta, con el profesor José Lescano. Finalizamos en Santa María de Fe, donde Amado Mont Blanc estuvo privado de su libertad por 9 años. Allí se encuentra parte de la comisión científica, nuestra gran colaboradora, la doctora
doctora Fátima Mereles. Esta es la casa que ha donado Denis Bell, de quien les hablaba, para que se haga una casa de cultura complandiana. Allí los alumnos de la escuela agrícola hacen una huerta con plantas medicinales utilizadas por Bonpland y las venden para su propio sustento. También hemos hecho un congreso en la Sociedad Científica del Paraguay, donde presentamos el libro del segundo congreso con los licenciados Manuel Rubio y Javier Percy. Y llegó la pandemia y la Asociación Bonpland no paró. Hizo un convenio, un acuerdo con el Instituto de Informática y Empresas, la Fundación Juan Torres de Vera y Aragón, en el cual los alumnos de la carrera de diseño computarizado debían presentar en su trabajo de tesis el museo virtual Bonpland, primero en el mundo, para poder recibir su título. Allí está el doctor Luis Bispo, rector del Instituto Informático, y la profesora Pasi, Claudia Pasi, a cargo de la cátedra. Se hizo el primer congreso virtual del Humboldt Bonpland en acuerdo con la Fundación Tierra Sin Mal. Se publicó luego un libro de ediciones Moglia, se hicieron exposiciones al aire libre, los alumnos siguieron trabajando. Y bueno, vamos a hacer un salto de algunos años, pero sí anualmente recordamos o conmemoramos dos fechas muy importantes. El 11 de mayo, fecha del fallecimiento de Amado Bonpland, 11 de mayo de 1858. Sus restos se encuentran en el mausoleo del cementerio de la Santa Cruz de Paso de los Libres, declarado Monumento Histórico Nacional en 1946. Y la fecha del nacimiento, el 28 de agosto de 1773, en La Rochelle, Francia. Hicimos un gran encuentro ADIMRA. ADIMRA es la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina, donde soy la representante en la provincia de Corrientes. En ese momento nos han donado más de 1000 ediciones con exclusividad de la figura de Amado Bonpland, que se han sido distribuidas en todo el ámbito del territorio al ser una asociación de la República Argentina. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Actualmente estamos ofreciendo la Ruta Cultural Científica Turística. Hubo una primera ruta presentada en el Museo Bonpland. Ahora la hemos ampliado con 3 circuitos. El primer circuito está relacionado con la yerba mate al norte de la provincia. Es una historia linda de contar, pero lamentablemente el tiempo no nos favorece. El circuito 2 se encuentra vinculado con el río Paraná y llega hasta Iberá. En Iberá, Amado Bonpland permaneció por 6 meses describiendo la flora y la fauna del lugar. El tercer circuito relacionado con el río Uruguay. Y nos preguntamos por qué el itinerario fluvial. En ese tiempo se trasladaban a caballo, en carretas. ¿Se imaginan lo difícil que era transitar los caminos? Era mucho más fácil hacerlo por vía fluvial. Aquí se encuentra Barrios González Bedoya, Gabriela y el profesor Pablo Riquelme, quienes son los encargados de difundir en la provincia, en los municipios, ese es nuestro ideal, esta ruta, porque queremos que no quede ningún correntino sin conocer la figura de Amado Bonpland, porque mucho ha aportado a la ciencia y ha elegido sus 30 últimos años de vida para vivir en nuestra provincia. Bueno, nosotros tenemos que acudir a los convenios y a los acuerdos
porque no somos una asociación sin fines de lucro, de trabajo voluntario, así que hicimos este año un convenio con la Vicegobernación de Corrientes, con muchos proyectos por delante, y debo mencionar acá a la licenciada Alejandra Hernando, actualmente secretaria de Ciencia y Técnica, quien desde hace muchos años colabora con la institución Bonplan. Incluso hemos hecho muchas actividades en Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, y ahora, Alejandra, que estamos en el cargo, hay que seguir trabajando mucho más. Con el Instituto de Cultura hemos firmado un convenio. La licenciada Itatí Leiva está digitalizando los documentos, todos los manuscritos, la bibliografía, el fondo documental Bonplan, para hacer un sitio web y subirlo a la página para que tengan la posibilidad de consulta mundial. Seguimos con los convenios. Josefina Conte, Emilio, lo hicimos a este acuerdo para, a través de la Cátedra de Cultura y de la anuencia del Instituto de Cultura, poder restaurar los puntos. Con el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, ahora recientemente, donde los ingenieros Bartra y Tutuy y la profesora Molina se encuentran brindando charlas sobre la yerba mate para todas las instituciones que así lo requieran. Con la Municipalidad de Ituzaingó, la diputada Anita Méndola nos ha acercado, porque en Ituzaingó fue uno de los lugares de investigación de Amado Bonplan en el circuito 1. Y bueno, también queremos que nos apoyen para difundir en el circuito 1 esta figura. Y hemos hecho convenio cuando Gemini vino a nuestro congreso de ADINRA. Él está a cargo de los proyectos educativos y culturales denominados Sinopsis de la ciudad de Montevideo, en Uruguay, y en verdad está trabajando quizás más que nosotros. Se ha entusiasmado tanto con la figura. En los 168 años, ahora el 11 de mayo, se ha realizado una exposición con el artista Rojas. Él trabaja en el Instituto Darwinian con trabajos científicos, específicamente de las orquídeas. Es una muestra itinerante que también está al servicio de las instituciones. Ahora ya tiene varios compromisos por delante. Si nosotros conocemos el libro El pescador de orquídea de Philippe Foucault, sabemos que Bonplan ha sido un enamorado de esas especies vegetales. Más publicaciones en Bonplandia. Tenemos una revista digital que la vamos presentando cuando se nos da la oportunidad y cuando tenemos tiempo de trabajar. La presentación de una novela francesa por Eric Curtés en el Museo Bonplan. Y este es el último libro, Amado Bonplan, Paradigma del Mercosur, presentado en la Alianza Francesa en Buenos Aires por el doctor Marcelo Wagner, que es el director del Museo de Farmacobotánica, donde se encuentra el mayor reservorio Bonplan. Está a disposición en el stand Moria, así que cuando quieran. Y llegamos al quinto congreso, estamos ofreciendo para octubre el quinto congreso iberoamericano. Se va a realizar del 21 al 24 de octubre. Está organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales sobre Historia, Genealogía y Cultura, conjuntamente con el
Instituto de Ciencias Genealógicas, cuyo presidente es el licenciado Carmelo Goitia, y la Asociación Bonplan. Así que los invitamos a todos para el 21 al 24 de octubre, es virtual y presencial, así que no pueden estar ausentes, y se va a realizar en la Facultad de Abogacía y Ciencias Políticas. Y bueno, ahora Fernando, adelante, el presidente del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales, quien nos dará una brevísima reseña, porque la verdad que tenemos para mucho más, pero los invitamos al Congreso para escuchar hablar de historia y política de la época bonplandiana, así que si podés en 5 minutos hablamos. El tiempo. Bueno, le agradezco en principio a la licenciada Aurora Arrelo de Mazaro, directora emérita del Museo de Ciencias Naturales, miembro del número del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. De hecho, que ya lo ha dicho ella, estamos trabajando con ambas instituciones, más el Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas, en el quinto Congreso Iberoamericano, que realmente es todo un éxito, porque sostener un congreso, nosotros inauguramos el congreso virtual, porque nos tocó salir de la pandemia, por la Aurora, y desde entonces trabajamos en doble modalidad. Bueno, más allá de eso, simplemente para decirles que la figura de Bonplan está fuertemente vinculada a Corrientes, y está vinculada a través particularmente de 3 gobernadores. Uno es Pedro Ferrer, el padre del federalismo argentino. Alguna vez el Parlamento Nacional debería reconocerlo a Pedro Ferrer como padre del federalismo argentino. La segunda figura es la de Rafael de Atienza, tal vez la más desventurada, y la tercera figura es la de Juan Gregorio Pujol. Bonplan dejó señales visibles, no solo por haber sido un sabio internacional, pero dejó señales visibles en Corrientes, sino que también su figura, aparte de ser apreciada su labor, fue también considerada por estos gobernantes particularmente. Pedro Ferrer es el primero que se da cuenta de quién es Bonplan y le da espacio en esta provincia que estaba formando. De hecho, que Pedro Ferrer dice en su memoria: yo formé esta provincia. Y la figura de Rafael de Atienza, y eso lo sabe bien la licenciada Mazaro porque ha estudiado, está un poco menos lúcida, más deslucida, porque se produce la muerte de Atienza en circunstancias que todavía hoy se discuten, y quien es llamado a ver qué le había pasado a Atienza es Bonplan. Pero Bonplan, como buen científico, como una figura de prestigio, como una figura prudente, nunca contó lo que había pasado con Atienza, porque tras esa muerte misteriosa de Atienza estaba la figura de un colega suyo, que era el doctor Acuña. Sin embargo, hay estudios hechos sobre ese acontecimiento. Pasando el tiempo, lo tenemos a Juan Gregorio Pujol, que es tanto como Ferrer, un hombre que destaca los valores y la sapiencia de este hombre, de este científico internacional, y de hecho que le rinde honores en vida, ya en aquellos tiempos. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Y ahí viene un acontecimiento, que es cuando muere Bonplan, que el gobernador Pujol manda a traer sus restos a la capital para darle honras fúnebres. El cuerpo es preparado, pero no puede llegar, porque a Bonplan lo matan 2 veces. Primero se muere en causas naturales y después muere apuñalado por alguien que pasó, lo saludó. Bonplan estaba yerto, obviamente no contestó, y entonces este personaje anónimo en el tiempo apuñaló el cadáver. Esa es la vida y la muerte de este sabio tan vinculado a Corrientes, que merece todos los honores, y de hecho que es el primer director de un museo que es el de Ciencias Naturales, el más antiguo de la región, el primero de la región, el primero de los 2 museos más antiguos de la región, y de hecho que gracias a esa sapiencia y a esa visión de futuro, Bonplan pensó en que Corrientes tenía que estar representada en Europa, en la exposición de París, ¿no? La exposición universal. No pudimos estar, pero esa colección que él armó para esa exposición, como había un gobernador que tenía miras, como Pujol, se empleó en formar el primer Museo de Ciencias Naturales, que lo tuvo como primer director, y es el museo más antiguo de la región y uno de los más antiguos del país. Entonces, hoy día nos recordamos
a Amado Bonpland no solo por ser una figura internacional reconocida mundialmente, sino porque Corrientes tuvo el privilegio de acunarlo y de defenderlo. Creo que en algún momento, cuando cae preso en el Paraguay bajo la dictadura del doctor Rodríguez de Francia, incluso se habló de una, creo que Bolívar, quien habla de invadir el Paraguay para liberarlo a Bonpland. Fíjense ustedes la importancia de este personaje. No es como alguien dijo por ahí que Bonpland se quedó en el Paraguay porque quería voluntariamente, no le dejaron salir, no le dejaron volver. Algo parecido a la Artigas, pero Artigas estuvo más preso que Bonpland. Y ya tenemos tiempo para eso. Bueno, terminando con esto, simplemente como corolario y conclusión, hoy nos llamamos la figura de Bonpland. Y lo hacemos a través de una asociación, la Asociación Cultural Bonpland, que rescata su figura, su labor, y que el mejor homenaje que se le puede hacer es continuar despertando, continuar protegiendo la ciencia en todas sus formas y manifestaciones. Muchas gracias. Invito a modo de conclusión. Hay personas que nos hablan y no las escuchamos. Hay personas que nos hieren y nos dejan cicatriz. Pero también hay personas que simplemente aparecen en nuestras vidas y nos marcan para siempre. Caraí Arandú. Le agradecemos al doctor Federico Patazzi, que está con nosotros y que es un honor su visita. Y el agradecimiento también por haber dedicado a la figura de Bonpland.